Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar en esta noche? Para que pueda dirigir una oración. Susanita. Buenas noches, las bendigo. Padre amado, te damos todo el honor, toda la gloria, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta hora. Te damos las gracias, Padre amado, por permitirnos hoy, Dios, vivir, Señor. En tu corazón está, Dios mío. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Dios. Sensibilizamos todo, Señor, nuestro ser, nuestros sentidos, Padre amado, para poder escuchar tu palabra, Señor. Es alimento a nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, Dios, por la vida del pastor, porque tú lo usas, Dios, para bendición de nuestras vidas, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Dios, por tu enseñanza, Señor, por todo lo que tú nos das a diario, Dios, para vivir en esta tierra, Señor, mientras tú vienes, Padre Santo, para poder practicar, Señor, aquellas cosas que tú quieres que nosotros hagamos para ir por el camino correcto, Padre amado. Pon gracia tuya en nosotros, Señor, para obedecerla, Padre. Que podamos, Señor, recibirla en nuestra mente, Señor, bajarla al corazón, Señor, pronunciarla con nuestra boca y ponerle acción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que sea la presencia de tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta hora, Señor. Bendigo a cada persona que está aquí en este lugar, Señor, y a aquellos, Dios, que por aflicciones, Dios, de quizás de salud, no han podido, Señor, venir, o aquellos, Dios, que porque se le han presentado diferentes circunstancias, oro por ellos, Padre, para que seas tú poniendo en ellos el querer como el hacer, para que vengan, Señor, porque eres tú, Señor, el que los llamas, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Gracias a Susanita. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza. ¿Cómo memorizar la palabra de Dios, verdad? En la última oportunidad que nos reunimos hace 15 días estuvimos hablando de algunas herramientas que son muy importantes para el estudio de las Escrituras. Ayer estábamos hablando en el grupo pequeño cómo en ocasiones puede suceder que cuando leemos la Biblia Reina Valera nos cueste trabajo de pronto entender algunas palabras o algunas expresiones o algunas frases. Qué bueno es poder tener una Biblia que sea en lenguaje más común, más digamos sencillo. Y de hecho yo les comentaba acerca de la importancia de tener una herramienta que es totalmente gratuita en internet, ni siquiera es en internet, sino que la descargamos de internet, pero la podemos tener en nuestros computadores. Si alguno tiene la facilidad y tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo, que es gran bendición, y yo con mucho gusto les puedo también indicar de qué manera o les puedo de alguna forma hacer llegar, tendría que ser en un CD los archivos o en una USB porque son un poco pesados. Muy bien, así que hablamos de algunos aspectos que tienen que ver con lo que hace referencia a la Escritura, la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo memorizar, vamos a comenzar a hablar de cómo memorizar la palabra de Dios. Entonces pensemos en este pasaje que se nos plantea en el material, Proverbios 7, versículos 2 y 3. Fíjense que en todos los textos que estamos citando allí, yo escribo la traducción que estamos usando. Ustedes van a ver después de cada texto unas siglas, ¿verdad? En este caso TLA. Eso es traducción en lenguaje actual. ¿Listo? Sí. Traducción en lenguaje actual. La que está abajo, el siguiente texto dice DHH. Dios habla hoy. Así que para que podamos ir identificando qué
versiones de la Escritura estamos usando. Dice, querido hijo, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos, ¿en dónde? En tu mente. ¿Nunca qué? Te olvides de ellos. Grabarlos en la mente. Fíjense que el Señor Jesucristo usó siempre el arma más poderosa que podía tener y eran las Sagradas Escrituras. Él cita frecuentemente las Sagradas Escrituras, lo que llamaríamos el libro de la ley o los profetas. El libro de la ley y los profetas, perdón. O sea, cuando se refiere la Biblia al Antiguo Testamento, habla de la ley y los profetas. La ley y los profetas son los libros del Antiguo Pacto. Pero el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo estuvo desarrollando su ministerio en la tierra, pues no había sido escrito aún. Cuando los discípulos desarrollaron su ministerio, tampoco había sido escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza a escribirse años después, más o menos unos 50, 60, 70 años después de Cristo. Así que cuando el Señor hace referencia a las Sagradas Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y el Señor tenía grabado en su mente y en su corazón el Antiguo Testamento. Y déjenme decirles que no es necesariamente porque Él fuera Dios. Porque si Él nos dice que es importante memorizarlas, Él no va a usar estos términos entre comillas, a aprovecharse de nosotros, sabiendo que Él tiene la ventaja de que es Dios y puede memorizar y nosotros como no somos dioses no podemos memorizar. No, la Biblia enseña que el Señor desarrolló su ministerio con el poder que tú y yo tenemos disponible si lo queremos tener disponible, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se despojó de su deidad, es decir, de su condición de ser Dios para vivir como hombre, 100% hombre, con el poder del Espíritu Santo. Si Él hubiese vivido en esta tierra, en esta vida, como Dios, pues hay muchas cosas que Él nos pediría que no podríamos hacer porque no somos Dios. Pero Él vivió como hombre y por eso el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo. El apóstol Pablo imitó a Cristo. ¿En qué creen ustedes que el apóstol Pablo imitó a Cristo? ¿Qué será aquello más importante en lo que el apóstol Pablo imitó al Señor Jesucristo? Ok, esas son dos cosas importantes. ¿Qué más? Algo más importante que eso, que como consecuencia trae eso. También. Pero algo más importante que eso, sin que no sea importante. Sí, sí pecó. El único que no conoció pecado y que por nosotros se hizo pecado es Cristo. Pues lo que estoy diciendo exactamente. ¿En qué imitó el apóstol Pablo al Señor Jesucristo? En que fue lleno del Espíritu Santo y vivió su vida con el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros no hacemos esto, vamos a vivir en la carne y podremos hacer cosas buenas, pero el fruto será carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no es solamente, cuando pensamos en la carne, y yo quisiera hacerles la pregunta, de pronto aquí, brevemente, cuando yo digo la carne, ¿ustedes en qué piensan? Un pedazo de carne, ¿cierto? La carne. La carne es débil y más si se le ha dado mazo y se le ha puesto papayita para que ablande. Ok, bien. Pero ahora, ¿qué entiendes por la carne? Ok. ¿Quién más me dice que entiende por la carne? Aparte de ese trozo que asamos para empacárnoslo. El cuerpo. Lo natural, correcto. La carne es esa parte del ser humano que
está relacionado con su naturaleza pecaminosa. Su naturaleza pecaminosa. El espíritu somos espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. O sea, tú eres espíritu, ¿verdad? La carne se opone al espíritu. Los deseos de la carne son los deseos engañosos, son los deseos pecaminosos, son los deseos que vienen como consecuencia de que somos una raza caída, porque pecamos y heredamos la maldición de Adán. Ahora, cuando la Biblia habla de la carne, la habla en dos contextos. La habla en dos contextos. La habla en la naturaleza, sea pecaminosa o no, porque hace referencia al Señor Jesucristo diciendo, y el Señor Jesucristo en los días de su carne, no está diciendo en los días de su pecado de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no pecó. Está hablando en los días en que Él vivió en ese cuerpo físico. Entonces allí la carne sería exactamente este cuerpo físico. Pero cuando la Biblia habla, por ejemplo en Gálatas, más el fruto de la carne o el fruto de la carne se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa propia del ser humano. El apóstol Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago. Y esto no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo así? Cuando él dice, claro, entonces, bien, en Romanos 7 dice eso, él dice, el mal que no quiero, eso hago, y ese mal que hago, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está hablando de su condición, pero está hablando también de una situación real de todo cristiano, porque todo cristiano antes de partir de este mundo vive también en la carne, estamos todavía en la carne, tenemos todavía este cuerpo y esta debilidad de esa naturaleza que nos impulsa al pecado, ¿sí? Entonces cuando Pablo habla de eso dice, esto no lo hago yo, sino es el pecado que mora en mí el que lo hace. Cuando habla de no lo hago yo, está hablando de su esencia, y su esencia, como es la tuya y es la mía, es espíritu. Entonces cuando él está hablando de su espíritu, que es su esencia. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos del cuerpo, porque si yo trato de pensar en una persona, tengo una imagen de esa persona que en primera instancia la recuerdo por su imagen física. Si yo te digo, piensa en tu hija Sonia, se te viene a tu mente la imagen de tu hija Sonia, pero también se te viene a tu mente la imagen de lo que es ella, no solamente físicamente, tú puedes pensar también en otras cosas, porque tú la conoces y has vivido toda la vida conociéndola, toda la vida de ella. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? El apóstol dice, no soy yo, o sea, no es mi espíritu, porque yo soy espíritu, sino el pecado que mora en mí. ¿Listo? Entonces, es importante diferenciar lo que es el espíritu de la carne cuando la Biblia se refiere a la carne. Entonces, cuando nosotros hacemos algo en la fuerza de la carne, aún la carne puede hacer cosas buenas, pero no va a dar un fruto espiritual. Porque lo que es nacido, dice el Señor Jesucristo mismo, se lo dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso el Señor le dice, no te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. Pero cuando te digo que tienes que nacer de nuevo, te hablo de un nacimiento espiritual. Ahora, tú tienes espíritu. ¿Cuántos son aquí espíritu? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Y cuántos saben que tienen todavía carnecita por ahí? Y que el pecado mora ahí y que los empuja. Ahora, por favor no lo vayan a comprobar. Pero si ustedes se dedican a alimentar la carne, eso es lo que va a dar fruto. Por favor no lo vayan a hacer. Algunas veces lo hacemos, al menos en algunas áreas de nuestra vida. Pero cuando nosotros alimentamos 100% nuestro espíritu, estamos fortalecidos para vencer sobre la carne, porque carne no acaba con la carne, no destruye la carne, como perro no come perro. Ese es el dicho que les he compartido. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un creyente que anda en la carne y un creyente que anda al espíritu es de la tierra al cielo. De la tierra al cielo. Porque muchas veces tomamos la Biblia y decimos, yo tengo que hacer esto y me voy a esforzar para hacerlo. Y nos estrellamos y nos damos cuenta que a veces nuestra carne en realidad quiere hacer otra cosa.
Es una lucha, y esa es la lucha interna, esa realmente es la mayor guerra espiritual. A veces pensamos que la guerra espiritual es contra los demonios, por eso muchos también, lógico, y la Biblia lo dice. Pero muchos cristianos se han estrellado porque dicen, pero si a mí me han liberado y me echaron todos los demonios y sigo cometiendo pecado. Claro, es que la carne no sale echando demonios. La carne está ahí. La carne hay que crucificarla todos los días. El día que tú no crucificas la carne, la que sale victoriosa es la carne. Y pudiera ser que no con grandes pecados. Pudiera ser que con un pecado sutil que es el orgullo. Hoy voy a ponerles este ejemplo. Alguien que tenga debilidad, por ejemplo, con el cigarrillo y esté luchando con eso y un día diga, pues me lo propongo y hoy sí no voy a fumar. Y termina el día y dice, gloria a Dios que hoy no fumé porque tuve fuerza de voluntad. Le está dando la gloria a Dios de labios para afuera, pero realmente se está dando la gloria a Él porque yo sí pude. Y no eres tú, es Cristo en ti, es el poder del Espíritu. Claro. Ajá. Sí. Uno decía, sí, sí pude, hoy vencí sobre eso. Ahora, cuando estamos conscientes y claros de que es el Espíritu Santo haciéndolo en nosotros, no tenemos más que decir, no somos nada. Por eso el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y ese nada podéis hacer no es el nada que entendemos en el mundo, porque podemos hacer muchas cosas separados de Dios. La gente hace muchas cosas separados de Dios. Ese nada significa, ese nada podemos hacer, significa nada que realmente produzca un fruto espiritual. Ayer en los grupos pequeños teníamos una pregunta. La pregunta era, ¿estás más enfocado en las cosas de esta vida que en las cosas de la vida eterna? Esa era la pregunta en el grupo pequeño que nos formulábamos ayer, que yo planteé para los grupos pequeños. Entonces, muchos decían, pues sí, es que todos los días está uno con la necesidad de tantas cosas, pues que uno tiene que también pensar en las cosas de esta vida. Claro, eso es cierto. Pero cuando yo vivo para Dios, entonces todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga, está puesto en mí para darle a Él la gloria, en donde Él se lleve todo el honor. Sea lo que fuere. Cuando yo hago las cosas para decir yo pude, estoy dándome a mí gloria, a mí mismo gloria, y eso es vana gloria. Pero cuando yo sé que es Dios el que lo hace en mí y mora en mí, es poderoso. ¿Por qué toco este tema y nos tomamos un poquito de tiempo para tratar de entenderlo? Porque quería hacer alusión a que el Señor Jesucristo tenía la palabra en su mente y en su corazón. Dice la Biblia, no que el Señor Jesucristo haya sido llevado por Satanás al desierto para ser tentado. No. Dice en el libro de Mateo que fue el Espíritu Santo que llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Como raro, ¿no? Pero ¿por qué el Espíritu Santo va a exponer al Señor Jesucristo a ser tentado por el diablo? El propósito era que la gloria de Dios se manifestara y que se evidenciara que solamente con el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios tú puedes vencer la tentación al enemigo de tu alma y todo lo que se opone a tu crecimiento espiritual. Para eso fue que el Señor fue llevado por el mismo Espíritu Santo de Dios al desierto y fue tentado por el diablo. ¿Cómo fue tentado el Señor Jesucristo? ¿Saben cómo fue tentado? Con la palabra de Dios. Satanás usó la palabra de Dios. Nuestro reto es conocer más que Satanás la palabra de Dios. Déjame decirte que Satanás es un conocedor profundo de la palabra. Pero nuestro reto como hijos de Dios, como cristianos, es llegar a conocer la palabra de Dios mucho más que lo que la conoce Satanás. Y Satanás comenzó a hablarle al Señor Jesucristo sabiendo quién era. Y le dijo, escrito está, mandará a los ángeles acerca de ti que te guarden. Entonces le dijo, dice la Biblia, les subió al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque escrito está
que mandará a los ángeles acerca de ti que te guarden. O sea, él conocía la palabra y la citó literalmente. Satanás tenía la palabra de Dios en su mente. Claro, en realidad no le hizo caso a Satanás. En realidad, como fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, estuvo sujeto al Espíritu Santo. Sí, claro, pero hago la claridad en el sentido de que no obedeció a Satanás, ¿no? Pero, sí. Sí, lo sabía por tener el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, claro, claro. Pero recordemos algo que es muy importante, y ya lo había mencionado hoy, y es que el Señor se despojó de su condición de Dios, no dejó de ser Dios, dice que se despojó de su deidad. Eso de despojarse es como que, digamos que yo tengo una vestidura, voy a poner este ejemplo, una vestidura militar, y teniendo la vestidura militar puedo entrar a una guarnición militar. Pero si yo llego como civil y nadie me conoce, pues, ¿usted quién es? Pues yo llego con el uniforme, usted tiene derecho a entrar. Más o menos eso fue lo que hizo el Señor. Pero se llenó del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Exactamente. Ahora, entonces, cuando Él lo hizo o sea, en su naturaleza 100% humana, pero con el poder del Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Para qué? Para enseñarnos que así como Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. No hay diferencia. ¿En qué sentido? Sí hay diferencia total en el sentido de que Jesucristo es Dios, pero en cuanto a la práctica de ser lleno del Espíritu, no hay diferencia. Es más, obra en nosotros. Es más, la Biblia dice que el Señor, y el mismo Señor lo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacer obras mayores que las que el Señor hizo? Pero eso es lo que Él dice. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y les voy a explicar por qué funciona así. Y esto no es una revelación que Dios me haya dado, a eso voy. Y esto no es una revelación que Dios a mí me haya dado personal, que en ocasiones las tenemos cuando vamos a la Escritura, sino algo que escuché de un pastor amigo hace años y tiene todo el sentido espiritual. Él explicaba esto. La razón por la que el Señor Jesucristo dijo que mayores obras tú podrías hacer que las que Él hizo es la siguiente. Cuando el Señor Jesucristo estaba en esta vida, en esta tierra, la plenitud de Dios operaba en el Espíritu Santo y en el Padre, pero no en el Hijo, porque Él se había despojado de esa plenitud. Cuando el Señor estaba en su carne, es decir, en su cuerpo, no carne entendida como pecado, sino carne entendida como cuerpo, Él estaba, Él se había despojado de su deidad. Entonces, ¿qué sucedía? Toda la plenitud del poder del Padre estaba disponible, toda la plenitud del poder del Espíritu Santo estaba disponible, pero no toda la plenitud del Hijo, porque el Hijo se despojó. Cuando el Señor va al Padre, entonces ahora sí, tú y cada uno de nosotros tenemos todo el poder del Padre a nuestro favor, todo el poder del Espíritu Santo a nuestro favor y todo el poder del Hijo de Dios a nuestro favor, cosa que no tuvo Cristo porque Él voluntariamente se despojó de ese poder y vivió con el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Así que toda la plenitud de Dios está a nuestro favor, cosa que el Señor Jesucristo no tuvo porque lo hizo voluntariamente. Él no podía vivir solo como hombre, ¿qué quiero decir? No podía vivir solo como Dios, porque entonces no nos habría podido enseñar un estilo de vida, porque yo no puedo imitar a Dios desde el punto de vista de que Dios es Dios y yo no, pero sí puedo imitar a Cristo desde el punto de vista de que Él fue 100% hombre y vivió con el poder del Espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando Él
parte dice, las cosas que yo hago Él hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Cuando Él restauraba su relación con el Padre plena, estando en la gloria a la diestra del trono de Dios en las alturas, entonces allí tendríamos todo el poder del Hijo también a disposición. Y toda la plenitud del Hijo a disposición. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto para ser tentado por el diablo, usó la palabra de Dios que tenía en su mente y en su corazón. ¿Por qué le hubiera podido decir, pero un momentico, voy y busco mi Biblia en la concordancia, es que en alguna parte dice que, ¿cierto? No, el Señor tenía la palabra en su mente y en su corazón. Entonces cuando Satanás lo tentó, dice la Biblia que tuvo hambre y le dijo, si tú quisieras dirías a esas piedras que se convirtieran en pan. Y el Señor contestó inmediatamente, porque ¿qué vino a su mente y a su corazón? La palabra de Dios, que la tenía almacenada en su mente. ¿Qué dijo? No solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el diablo lo lleva al desierto, al pináculo del templo, el lugar más alto del templo, para que se lance, lo tienta diciéndole, lánzate, en otras palabras, tírate, que Dios prometió que enviaría a sus ángeles y te guardarían para que no murieras. Entonces el Señor inmediatamente, sin tener que ir a buscar a la concordancia o llamar a su pastor para decirle dónde es que en la Biblia dice, pastor, un momentico que es que me están tentando aquí y es que no me acuerdo dónde es que en la Biblia dice. Y de pronto si en ese momento el pastor está ocupado, entonces el pastor dice, sí, ya te llamo en 5 minutos. No, él no tuvo que llamar a su pastor. Inmediatamente él contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás sabía quién era Jesús y le contesta con claridad, escrito está. Pero Satanás también usó la palabra, ojo con eso. Si nosotros no conocemos la palabra, podemos ser llevados de cualquier viento de doctrina. Y cualquiera que conozca la palabra y que la use indebidamente, te puede persuadir, convencer de algo que es incorrecto. Ayer también dentro del grupo pequeño surgieron algunas otras dudas y alguien decía, pastor, ¿cómo hago yo para entender la Biblia? Porque a veces yo no la entiendo. Entonces yo le dije, mira, lo que tú tienes que entender es que, o lo que tú tienes que saber es que Dios, cuando tú lees un texto, te quiere enseñar algo de ese texto. Puede ser que no todo, y pudiera ser que hay algunos apartes que no entiendas. En la medida que vamos creciendo en relacionarnos con Dios y en leer la Biblia, vamos a ir entendiendo. Pero lo que es más importante, aparte de todo lo que hace 15 días vimos, tener una Biblia en lenguaje sencillo, tener diccionarios que nos ayuden a entender palabras que no comprendemos, tener también comentarios bíblicos, concordancias bíblicas. Lo más importante es que cuando vamos a leer la Biblia, hagamos una oración y le digamos al Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. Recordemos por nuestras clases de la panorámica bíblica, ¿quién inspiró a los hombres de Dios para que escribieran las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Quién entonces es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero realmente el autor es el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos entonces que orar cuando vamos a leer? Vamos a pedirle que nos revele lo que nos quiere enseñar, al Espíritu Santo. Entonces, por favor, nunca vayas a la Biblia sin antes haber orado o estar en la conciencia clara espiritual de que es Dios el que te revela lo que está escrito. Entonces yo le decía a esta persona, necesitas orar a Dios y pedirle que te dé esa gracia para que puedas comprender las Sagradas Escrituras. Pero hablábamos de la inspiración y hablábamos también de la interpretación. La Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alguien decía ayer, pastor, lo que pasa es que yo puedo tener una interpretación y otra persona otra interpretación y otra persona otra interpretación. Pero no es verdad. Y yo expliqué por qué. Una cosa es que tú entiendas una aplicación para tu vida en particular del mismo pasaje y otra cosa es la interpretación. La interpretación es única, hay una única interpretación de la Biblia que es lo que el Espíritu Santo de Dios quiso decir a través de ese pasaje. Otra cosa diferente es la aplicación, que puede ser de miles de formas
la aplicación de un mismo pasaje. ¿Sí me explico? Es cuestión de palabras, pero es bueno usar las palabras correctas. Entre otras cosas, yo, pues por mi formación, soy muy estricto en lo posible en el uso correcto de las palabras. No podemos decir que hay más de una interpretación, porque la Biblia lo dice con claridad. Ninguna profecía es de interpretación privada. Yo no puedo decir, es que a mí Dios me está diciendo esto y entonces yo lo interpreto así. No, yo sí puedo decir, Dios me está hablando esto. El mismo pasaje, pensemos en 5 versículos, en esos 5 versículos a Connie te está hablando algo Dios. Y no es lo mismo que le está hablando a Florcita. Pero es la misma interpretación. ¿Por qué? Porque la necesidad que tú tienes es diferente a la necesidad que tú tienes. Y Dios nos habla de acuerdo también al momento que estamos experimentando. Ahora, esto me lleva a que entendamos lo siguiente. La mejor manera de memorizar las Sagradas Escrituras es cuando yo voy a ellas en oración y le pido al Espíritu Santo de Dios que me hable. Cuando tú sabes por tu Espíritu, por el Espíritu Santo, que Dios te está hablando a ti, tenlo por seguro que ese texto de la Biblia no se te va a olvidar. Yo creo que alguno ha experimentado eso aquí, que han leído alguna vez la Escritura y han dicho, Dios mío, me estás hablando acá. ¿Alguno le ha pasado eso? Clama a mí y yo te responderé. Se te hizo vida y revelación. Y eso es lo que llamamos... Esa es la mejor manera de memorizar las Escrituras. Ahora, no es la única manera. Por eso es importante que hagamos el ejercicio de memorizar cuando vemos lo que estamos aprendiendo del Pentateuco, ¿verdad? Pero la manera más efectiva es cuando Dios te habla al corazón. Claro, por eso lo tienes guardado en tu mente. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro. Y fíjate que en alguna oportunidad, si mal no estoy, Florcita, tú decías, a mí me cuesta un poquito memorizar. Pero fíjate eso. Ajá. Es correcto, es eso. Ajá, así es. Entonces, muy bien, cuando se hace vida en nuestro corazón, entonces allí es muy fácil memorizar. Muy bien, listo. Entonces, querido hijo, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos, cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos. ¿Cómo puedo yo saber qué debo hacer si en realidad no he ido a la escritura? ¿Y cómo puedo yo saber qué debo hacer si por el poder de Dios no he memorizado en la escritura? Necesitamos memorizar las Sagradas Escrituras. ¿Alguno aquí se sabe algún pasaje de memoria? Ya Rosita nos dijo el que... ¿Cuál te sabes tú, Lauri? ¿Cuál te sabes tú? ¿Qué dice? Yo soy tu Dios, estoy contigo. Ok, sí. Muy bien. Connie, ¿tienes algún pasaje? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Juan 3:16 está evangelista. Pues no es el único, yo sé que se sabe muchos otros, pero es el primero que se le viene a la mente, porque de tal manera... Eso, ese sí los has aprendido en la práctica de repetirlos para compartir a otros la fe. Jackie, ¿tienes alguno? Muy bien, sí señora. O sea, la cita. Sí. La cita es donde está escrito. El versículo es lo que está escrito. ¿Sí? Ok. Pero bueno, entre otras cosas a mí me sucede también. O sea, Maru.
Sus santos. ¿Sí? Sí. Ok. Yo ese no me acuerdo. Muy bien. ¿Qué otro sabes? El Salmo 133. Los hijos de Dios. No. Ok, otro. La familia de Jacob, bueno, y Vuélveme a decir la primera parte, por favor. bueno, bueno, ¿cómo es que empieza? El Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los en lo que él habita. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y quién estará en el monte de Jehová y quién estará en su lugar? Santo, el limpio hermano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de Jacob. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Debemos memorizar la escritura. Cuando necesitamos la palabra de Dios, lo que está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón va a salir. Y ustedes experimentenlo. Cuando están hablando con alguien, están compartiendo su fe, están predicando el evangelio, están edificando a alguien. De pronto comienzan a hablar y el Señor comienza a traer por el Espíritu Santo de Dios a tu corazón lo que ha sido grabado por Él en tu mente y en tu corazón. Y eso va a salir. Y se sorprenderán ustedes de cómo es posible que eso suceda y de cómo Dios les ha permitido grabar su palabra en su corazón. Amén. ¿Eso te ha pasado? Es que yo quiero contar algo. Yo conocí un amigo y ayer nos pusimos una cita y Dios me llevó con un propósito grande y me sentí usada por Dios porque lo que el pastor dijo, yo empecé a predicarle y mire que ay, eso es tan raro porque es que uno siente que el Espíritu Santo le habla y le dice, dile esto, esto y esto. Y yo empecé a hablarle y decirle cosas que yo por la verdad no lo conocía mucho. Y yo empecé a decirle un pocotón de cosas y ese hombre empezó a llorar y yo, ay Dios santo, y yo le dije, usted es así, 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 y yo sentía que el Espíritu me decía, dile que yo lo amo, dile, o sea, como que alguien me estaba hablando y me decía, dile esto, y yo me sentí tan rara, pastor, pero ese hombre empezó a llorar, y como era en una plazoleta grande, empezó a llorar y se me limpiaba los ojos y lloraba, y decía, vámonos porque ya no aguanto más, y le dije, no se vaya, le dije, venga, oro por usted, y no quería, y, o sea, sentir eso que el Espíritu Santo le habla a uno y que le diga, dígale esto y dígale esto, y todo lo que yo le decía, me decía, sí, eso me está pasando, sí, es así, sí, yo me sentí usada, pero a la vez me sentí como extraña. Esa es la manifestación de los dones del Espíritu y allí el Señor te dio palabra de conocimiento, que es uno de los dones del Espíritu, y palabra de sabiduría. La palabra, o sea, obviamente lo que el pastor dice de el Espíritu Santo, hay momentos que uno no sabe ni qué decir, pero el Espíritu Santo empieza a darle a uno palabra y obviamente pues por todos los años que yo llevo de ser evangelista, pues obviamente el Espíritu Santo rápido me las trae a revelación y yo empiezo a hablar y empiezo a recordar rápido todas las citas y empiezo a hablar y a decir y es muy chévere. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir predicando. Gloria a Dios. Ese es exactamente. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de memorizar la Escritura? 1. Nos ayuda a resistir las tentaciones. De la misma manera en que el Señor Jesucristo soportó la tentación y resistió la tentación en el desierto, allí en Mateo capítulo 3, capítulo 4 de Mateo, de esa misma manera podemos tener el poder de Dios para resistir las tentaciones. El Salmo 119, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, nos dice, he guardado tus palabras, dice el salmista, en mi corazón, ¿para no qué?
para no pecar contra ti. Miren, cuando nosotros nos apartamos de Dios, dejando de seguir los hábitos para el crecimiento espiritual, va a pasar lo contrario a lo que dice ese pasaje. Porque no vamos a estar alimentados ni fortalecidos. Y entonces lo que mencionábamos al principio, la carne se va a fortalecer y eso es lo que va a ganar. Pero si nos mantenemos con la palabra de Dios guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a poder resistir la tentación, porque la tentación va a venir. Ahora, Satanás es el tentador, pero también la Biblia dice que cuando somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, sino que somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia significa los deseos engañosos de la carne en nuestra vida, que están allí. Y esa es la que nos empuja a tomar decisiones incorrectas. Pero si en un momento dado estamos llenos del Espíritu y recordamos la palabra, una linterna mucho más potente si quiero ver a larga distancia. Vuelve a empezar. ¿Se fue el internet? Pero tenemos nuevamente internet. Bueno, sí. Nos toca es tener la grabación alternativa que no lo he podido hacer. Entonces, esa es la lámpara a nuestros pies, es los obstáculos que puede haber en el camino. Pero la lumbrera es la visión hacia dónde nos tenemos que dirigir. Eso lo hace la palabra. Entonces eso nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Uno, hacia dónde nos debemos dirigir. Y dos, qué cosas debemos evitar en el camino para no tropezar y dañarnos o perder el propósito de Dios. Amén. Tercero, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Cuando todo está suave, todo está bien. No necesitamos mayor cosa y nos volvemos a veces autosuficientes. A veces por eso también Dios nos permite tener debilidad o aflicción, porque Él quiere que siempre dependamos de Él. Y a veces, esto para el mundo puede sonar absurdo. Y aún una palabra que voy a usar, que perdónenme por usarla, pero es una palabra que se ha convertido en una palabra vulgar, pero es una palabra castiza que nos hace entender lo que quiero decir. Al mundo esto le parece estúpido. El hecho de que dependamos de Dios. Porque el hombre se ha acostumbrado a ser autosuficiente. Entonces, cuando tú hablas de yo dependo de Dios, la gente dice, ¿usted es bobo? ¡Qué debilidad! Por eso es que todos los que terminan en esas iglesias son los que tienen algún problema psicológico o algún problema gravísimo. Yo no necesito eso. Pero a la gente se le olvida que en realidad sin Dios estamos perdidos. ¿Y tú qué le dijiste? Claro. ¿Sí? Esa es la mentalidad. Claro, autosuficiencia. Ahora, la Biblia dice en Mateo 7:7 lo que algunos llaman, de hecho el título que le han puesto los eruditos de las traducciones es, si mal no estoy, la regla de oro, pero dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si Dios lo dice, a veces nos sentimos, o porque nos sentimos indignos, o porque hay orgullo, decimos, no, yo no le... Alguien puede decir, como este muchacho, por orgullo yo no le pido a Dios. Pues yo la verdad, pero no le pido a Dios. O a veces nos sentimos indignos, pero si el Señor está diciendo, pídeme. Es más, clama a mí, yo te responderé. Otro versículo de la Escritura dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que la palabra de Dios nos edifica, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Mira lo que dice. En la versión nueva, traducción viviente del Salmo 119, versículos 49 y 50 dice,
Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Cuando estamos pasando por una situación adversa y recordamos la palabra del Señor, eso nos da fuerza. Nos ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado. Dice la Escritura en el libro de Isaías, cuando pases por las aguas, cuando pases por la llama, el fuego, la llama no arderá en ti, y si pasas por las aguas, no te anegarán. Entonces, hay una promesa de bendición. Pase lo que pase, yo estaré contigo. Pase lo que pase, te sacaré a bendición. Pase lo que pase, tarde o temprano tendremos la plenitud de Dios. Así que cuando estamos en dificultades, su promesa nos da nuevas fuerzas. Cuando tenemos una opresión o presión en nuestra vida, entonces solamente la palabra nos puede dar esa fuerza. Cuarto, nos conforta, es decir, nos da ánimo y aliento cuando estamos tristes. En la versión Dios habla hoy del libro profético de Jeremías, capítulo 15, versículos 15 y 16, dice: Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Como cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Mira lo que dice, yo devoraba tus palabras, las comía. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Una experiencia extraordinaria que podemos tener en las Sagradas Escrituras es cuando estamos en aflicción, ir por ejemplo al libro de los Salmos y orar los Salmos. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar, dice el salmista. Así que es que el Señor nos pueda confortar aún en medio de la tristeza. Quinto, nos ayuda a ministrar a los incrédulos, un poco lo que te pudo pasar ayer, Azucenita. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Si la palabra de Dios funciona para mí, la palabra de Dios funciona para otros, ¿verdad? Si la palabra de Dios funcionó en mi vida para salvación, la palabra de Dios en mi boca funcionará en la vida de otros para salvación. Eso es lo que Dios quiere. Uh-huh. Los argumentos. Uh-huh. Sí. Es correcto. El sufrimiento en esta vida. Uh-huh. Qué chévere. Qué chévere. Y mira que, pero sembraste la palabra. Sí, así es. Bendito sea Dios. Sembraste la palabra y la palabra no vuelve vacía. Siempre da fruto y produce fruto para el cual Dios la envió. Ahora, iba a mencionar algo más, pero ahora se me fue la paloma, pero bueno, está bien. No te preocupes. Pero es eso, o sea, cuando predicamos la palabra del Señor, estamos edificando a otros, estamos ministrando a aquel, no solamente a los incrédulos, también a los creyentes, pero a los incrédulos cuando no conocen el mensaje de salvación. Bien. Se me apagó esto. ¿Qué sigue ahí, por favor, para que alguien lea? Y voy siguiendo la... ¿Cuándo memorizar un verso o versículo? ¿Qué dice? Ok, entonces son recomendaciones y como consejos que podemos seguir, porque a veces, miren, ayer hablábamos, y bueno, finalmente la pregunta ahora que lo pienso, no la contesté del todo porque
ya, o sea, eso que uno comienza a contestar y seguimos en un tema y cuando llegó el momento ya tenía que salir. Pero alguien me decía, bueno, ¿cuál es como el mejor momento para orar? Siempre el mejor momento para orar es la primera hora en la mañana. Pero durante mucho tiempo yo no tenía todo ese tiempo con Dios en la mañana, sino que lo tenía en la noche. Yo he tenido una debilidad física y es lo que tiene que ver con el tema del sueño. Yo puedo acostarme a las 3 de la mañana, pero difícilmente me puedo parar a las 3 de la mañana, mucho menos si me acosté a las 3. Entonces ahí está como corrido y digamos que llevo muchos años sin dormir las 7 u 8 horas que dicen los médicos y que yo entiendo por mi contextura física que necesito dormir. Eso hace que, a diferencia de alguna época, no haya podido subir de peso, porque por falta de sueño, sí, que debería dormir. A mí, ¿qué me sucede? Cuando yo tengo la oportunidad de ir a descansar unos días, y especialmente me sucede cuando vamos a casa antes cuando tenían mis padres casa en Melgar, padre la vendió hace algún tiempo, pero mis suegros yo voy cuando yo puedo descansar, mis suegros dicen, ustedes vienen aquí a dormir, uno ni los ve, pero tengan la libertad, pero yo descanso, entonces a veces duermo pues más tiempo y son las 8 de la mañana y me despierto a esa hora. Y es tardísimo porque pues mi suegro está antes de las 6 despierto, está echándole agüita a las maticas y ya desayunado, o sea, ya ha pasado media mañana casi cuando yo me levanto. Pero para mí durante una época, por mi actividad laboral, era mucho más fácil tener tiempo con Dios al final del día, porque para mí era más fácil acostarme tarde que despertarme temprano, o sea que yo por fuerza tenía que despertarme temprano para poder llegar a mi lugar de trabajo y cumplir con las responsabilidades, aunque en muchas ocasiones el Señor me permitía tener tiempo con Dios. Una cosa que yo hacía era, cuando mis hijas estaban pequeñas, creo que no había nacido todavía Sarita, yo llevaba a Paula a su colegio y en ese entonces era independiente, entonces yo tenía unos socios, ellos llegaban a las 7 de la mañana a la oficina, yo llegaba a las 9 de la mañana. Y algunas veces me dijeron, pero Juanca, pero entonces ¿qué? Lo que pasa es que ellos eran cristianos, pero ellos tenían que callar. ¿Y por qué tenían que callar? Porque yo producía más que ellos. Llegando más tarde producía más. Los tres teníamos que vender para que la compañía se sostuviera. Y a mí el Señor me respaldaba, ellos también creyentes, pero el Señor me respaldaba con las ventas y yo era el que más vendía. Entonces, algunas veces decían, no, pues, dale, ellos se acostumbraron. Pero especialmente uno de ellos, por su esencia, era muy madrugador. Entonces él ya tarde a las 7, en la oficina tarde, o sea, llegaba a las 6:30, entonces tarde a las 7. Pero ¿a qué voy con esto? Los tiempos para poder memorizar la escritura son los tiempos en que podemos con tranquilidad meditar en ella. Si yo por la mañana no tengo el tiempo suficiente, sea porque no me levanté muy temprano, cualquiera que sea la razón, y no puedo pasar mucho tiempo, pues no fácilmente voy a memorizar, porque yo necesito estar en quietud, leyendo la escritura y meditándola, y sabiendo que Dios me va a hablar. Y si Dios me habla, entonces eso impacta mi vida, y es un espacio para poder memorizar las Sagradas Escrituras. Así que el primer punto que nos menciona el material es esto que acabo de decir. Ese es lo primero. El segundo, Jackie, es mientras hacemos ejercicio. Entonces, durante un tiempo en mi vida, y tengo que retomarlo porque eso es malo dejarlo, pero yo salía a caminar y caminaba 1 hora diaria, no todos los días, pero digamos 3 veces a la semana más o menos. Pero mientras yo iba caminando, yo iba meditando en la palabra e iba orando y llevaba también mi Biblia de bolsillo, entonces de pronto paraba por allí en un parque y leía. Pero puede ser que no todos tengan la posibilidad de hacer ese ejercicio, de salir a caminar, pero algunas personas hacen ejercicio en su casa. El hecho de que yo esté haciendo ejercicio no me inhabilita mi mente, inhabilita mi cuerpo. Si yo estoy haciendo ejercicio, no puedo estar escribiendo juiciosamente lo que tenga que escribir, porque no es fácil si estoy trotando. Pero si estoy haciendo ejercicio, puedo estar meditando en la palabra.
Y puedo estar recordando lo que ya leí o lo que leí el día anterior, meditándola y, como dice el salmista, comiéndola, masticándola, escudriñándola. Y eso es un espacio que vale la pena aprovechar para memorizar las Sagradas Escrituras. El tercer punto, Jackie. Mientras estamos esperando a alguien. Una de las cosas que son más complicadas en nuestro país es hacer una vuelta de banco rápida, ¿cierto? O a veces cumplir las citas si le toca a uno esperar a que la gente llegue. Pero hacer una, pues es como un milagro cuando uno llega a un banco y hay dos personas, pues o no es quincena o no se están por vencer los recibos. Entonces hay que llegar es preparado. Eso es. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, en esos casos, yo soy un usuario irrestricto, o sea, un usuario tremendo de la tecnología y me gusta. Tanto que, como yo se los compartí hace algún tiempo, tal vez un domingo, hace mucho tiempo que no todos los días yo leo la Biblia. ¡Oh! Pastor, ¿usted no lee la Biblia todos los días? No, la de papel no, la leo aquí. La de papel a veces, y a veces me gusta cogerla y leerla, pero normalmente la leo aquí o en el computador. Igual es la Biblia. Las Sagradas Escrituras no dicen que tengamos que leerla en pergamino o en papel bond o electrónica, sino que hay que leerla. Pero cuando voy a un banco, como no podemos usar estos aparatos porque está prohibido, yo me llevo o la Biblia a bolsillo o normalmente me llevo un libro que me edifica. Un libro que tenemos que ser muy selectivos en escoger los libros que vamos a leer. Cristianos, quiero decir, no cualquier libro, porque en la mayoría de los casos, si yo se los he dicho y valga la aclaración nuevamente, muchas veces cuando uno escribe un libro, yo esperaré alguna vez poder escribir un libro porque me gusta el lenguaje, uno cuenta experiencias. La Biblia, aunque cuenta experiencias, es la Biblia y es la palabra de Dios, pero a veces los libros son experienciales, experiencias reales de hombres de Dios, pero no podemos hacer, como yo alguna vez lo explicaba, de esas experiencias una doctrina. ¿Se acuerdan que les expliqué? Una enseñanza, lo que un hombre de Dios te cuenta por su testimonio, te edifica, pero no puedes hacer de eso una doctrina. ¿Me estoy explicando? Excelente. Es correcto. Esa debe ser la actitud. Esa debe ser la actitud cuando vamos. No es con el ánimo digamos, de ser críticos en un mal sentido de la palabra, pero lo debemos ser en un buen sentido de la palabra. Es decir, debemos escudriñar y debemos verificar que está de acuerdo. Porque, miren, a cristianos les ha pasado que han tomado alguna Biblia que les llegó a sus manos y lo que no sabían es que esa Biblia estaba adulterada. Y la toman como palabra de Dios. Entonces, si van a Juan 1:1, en donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios con minúscula. Entonces dicen, es que Jesucristo es un Dios, un Diosito. Jesucristo no es Dios. Eso es lo que predican los testigos de Jehová y eso es una herejía. Eso es herético, es falso, ¿verdad? Entonces, si tú tienes duda de si la versión de tu Biblia es realmente una Biblia correcta, pregunta a tu pastor, porque es muy importante, aún desde el punto de vista de la misma Biblia que tenemos, cuánto más libros que puedan venir a nuestras manos. Porque ustedes saben que hay aplicaciones doctrinales. Voy a explicar un poquito de eso brevemente, que es una aplicación, yo lo llamaría así, una aplicación doctrinal. Es cuando yo he tenido una experiencia verídica, pero hago de eso una doctrina. Entonces, la doctrina de cómo echar fuera determinados demonios. Yo no puedo negar que hay hombres de Dios que con la unción que Dios les ha dado han tenido una experiencia poderosa en la guerra espiritual, como nosotros lo hemos tenido. Nosotros no estamos buscando echar fuera demonios, pero si un demonio se manifiesta hay que echarlo fuera. Pero mi esposa y yo, como responsables de este ministerio, en los 30 y tantos años que hace que conozco al Señor y en los 20 y tantos que hace ella que lo conoce, hemos entendido en la experiencia que realmente la liberación está más asociada con tu conducta y tu estilo de vida que con una práctica de echar fuera demonios. Porque la Biblia dice
que si el demonio encuentra la casa ordenada, viene con 7 peores. Es decir, ¿qué significa? Que si yo soy liberado y vuelvo a pecar, a abrir la puerta por la cual vino un demonio, él no solamente va a venir solo, sino que se va a traer 7 compadres y van a hacer fiesta en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay experiencias que hombres de Dios en las naciones han tenido y han edificado una doctrina y han trabajado en esas doctrinas levantando una serie de enseñanzas que de alguna manera tienen un respaldo bíblico, pero que estrictamente hablando no son para todo creyente ni para todo hijo de Dios, porque es que un ojo no puede funcionar como oído, y un oído no puede funcionar como pie, y un pie no puede funcionar como el dedo índice de la mano derecha. ¿Me estoy explicando? Si el llamado de un hombre de Dios es a la oración y la guerra espiritual, pero el llamado de otro hombre de Dios en énfasis, quiero decir, porque todos estamos llamados a orar y todos estamos llamados a predicar, pero en énfasis es, por ejemplo, la alabanza y la adoración, no podemos decir que, como sucedió alguna vez y yo se los compartía, una vez que vino una hermana en la fe que era de otro ministerio, vino a visitarnos porque tenía un pariente que se congregaba acá recién y ella llevaba años congregándose en otra iglesia y dijo: no, esta iglesia donde usted está yendo, tenga cuidado porque esa iglesia no es de sana doctrina. Porque una iglesia de sana doctrina tiene que ser una iglesia en donde del culto, las 2 horas del culto o las 3 horas del culto se oran 2 horas y media, y allá no oran 2 horas y media. Es nuestra manera de expresar el culto al Señor. Y nos sorprenderíamos de la cantidad de iglesias en donde no se ora 2 horas y media. La gran mayoría. Es una minoría la que el culto fundamentalmente es oración. Y eso no es ni bueno ni malo, sencillamente es la manera de expresar nuestra relación con Dios. Entonces no podemos hacer de esos libros una doctrina. Tengamos cuidado con eso. Por eso es muy importante siempre filtrar, como tú lo haces, Rosita, con la palabra de Dios lo que leemos. Pero aprovechemos esos espacios mientras estamos esperando a alguien, estamos haciendo una fila, estamos, entre comillas, lo que el mundo hace, que es quemar el tiempo. Yo creo que lo peor que puede haber es quemar el tiempo, porque lo que no tenemos es tiempo. Pero hay gente que estoy aquí quemando tiempo, entonces esos son los famosos pasatiempos. Entonces los pasatiempos, algunos se llevan su crucigrama y llenan su crucigrama. Yo no tengo nada en contra de los crucigramas, le abren a uno la mente y el entendimiento. Pero si tenemos tiempo, ¿por qué no aprovecharlo con la lectura de la palabra? Y por último, antes de dormirnos. Ahora, fíjense que el primer y último punto están relacionados con lo que yo mencionaba al principio. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te quedaste dormida, Connie? No, mentiras, es un chiste. Ya, ok. Antes de dormirnos voy a decirles, antes de dormirnos, eso es lo que dicen aquí. ¿Bien? Entonces, lo que estaba mencionando es que para algunos puede ser más fácil, como es en mi caso a veces pasar, bueno, hoy por hoy no, pero en el pasado era para mí más fácil pasar tiempo con Dios al mediodía o al final del día, más que en la mañana. Y yo tenía unos tiempos al mediodía que eran de gran bendición. Claro, lo ideal, lo 100% ideal es entregar el primer tiempo del día al Señor. Eso es lo ideal. Además, la Biblia dice que el Señor, antes de que amaneciera, se iba a un lugar apartado y allí oraba. Eso es lo ideal. Pero si por alguna razón tenemos la dificultad, pues durante el día tengamos tiempo con Dios. Es como alguien allá en el grupo pequeño que decía: pastor, yo aprendí hace algunos años a orar 3 veces al día. Yo 3 veces al día me aparto para orar. Eso es una muy buena práctica, no porque lo vamos a hacer religiosamente. Daniel, dice la Biblia, que él lo hacía. Él oraba, abría las ventanas de su aposento y oraba apuntando hacia Jerusalén 3 veces al día. No porque toque hacerlo, sino porque él sentía la necesidad y era como el único espacio que podía tener disponible. Cuando recién se despertaba, si se despertaba antes de la hora en que tenía que empezar sus labores, cuando hacía un alto a mitad del día, que era como para descansar y poder tomar el alimento, y al final antes de ir a descansar. Entonces ese es como el momento en donde en determinadas circunstancias podemos tener tiempo para meditar y para leer las Sagradas Escrituras. Bien, ¿cómo memorizar un versículo bíblico? ¿Cómo memorizar un versículo bíblico? El primer punto ya lo hemos hablado. El primer punto dice: escoge un versículo, vamos a aprender acá,
Escoge un versículo que te hable personalmente. Ya hemos contado experiencias, la experiencia que tú nos cuentas, Rosita, es extraordinaria. Cuando a mí Dios me habla por la palabra de Dios, eso va a quedar grabado. Yo no tengo que esforzarme, eso queda grabado en mi mente y en mi corazón. Así que la primera y más poderosa manera de memorizar las Sagradas Escrituras es cuando un versículo me ha hablado a mí personalmente. Siempre tenemos textos, vamos a decirlo desde este punto de vista, entendiéndolo en el buen sentido, textos preferidos, porque es con lo que nos identificamos, porque Dios habla a nuestra necesidad allí. Esa es la multiforme gracia de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, dice la Biblia en 1 Timoteo, toda o en 2. Toda la Biblia. Pero hay pasajes de la Escritura que han impactado nuestra vida y esos van a ser más fáciles que memoricemos. Segundo, di la cita antes y después del verso. Un poco la debilidad que comentabas tú, Jackie, que yo manifestaba también tener. A veces, como leemos el versículo y ya estamos allí, se nos olvida cuál es que es la cita. No sé cuál es la cita, pero en alguna parte de la Biblia está. ¿Cierto? Es bueno memorizar la cita, es bueno. Digamos que como yo aprendí mucha escritura sin ese método, hay mucha escritura que sé que tengo que repasar y buscar, ahí sí, como decía yo, en la concordancia, en dónde es que está, porque alguien me dice, eso está en la Biblia, ¿y dónde está? Ya te voy a decir. Entonces yo uso la concordancia, pero como tengo la cita grabada en mi mente, entonces yo escribo en mi concordancia bíblica, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y lo escribo ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, que era el pasaje al que tú hacías alusión. Entonces si yo escribo eso, me lleva de una vez al texto donde está escrito. Pero si yo busco amor, claro, aquí. Pero si yo busco amor, ¿cuántos pasajes me van a salir con la palabra amor? Si yo busco Dios, entonces si yo sé lo que la Biblia dice en esa porción, si yo busco esto en una concordancia bíblica digital, escribo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿a dónde me va a llevar? A Juan 3:16 y a ninguna otra parte de la Biblia, ¿cierto? Pero si yo escribo solamente la primera palabra, porque, ¿a dónde me va a llevar? A toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, di la cita antes y después del verso. Si podemos memorizar la cita, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así la vamos memorizando. Todavía no estabas, Gladysita, nos faltaste tú. ¿Qué pasaje de la Biblia nos quieres decir que sepas de memoria? Ah, listo. Gracias, Gladysita. No, mentira, dinos uno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9, ¿cierto? Muy bien. Otro evangelista. Los evangelistas sacan los textos evangelísticos. Muy bien. Lee el versículo varias veces y en voz alta. Gracias, Gladysita. ¿Por qué en voz alta? Porque la fe es por el ¿qué? Oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Etcétera, etcétera. Y termino Salmo 23. Y lo estoy leyendo o repitiendo en voz alta. Claro, si lo quieres hacer está bien y Dios no te lo prohíbe. Pero yo te recomendaría que no hicieras eso, por ejemplo, en el transporte público. Pero si lo quieres hacer está bien, porque o te van a tachar de loco y gloria a Dios que te persigan a causa de Cristo, o de pronto, ¿por qué no alguien dice, oiga, ¿usted sabe de eso? Sí, sí. Esa es otra manera. Esa es otra manera. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese versículo yo lo tenía grabado, pero lo terminé de grabar cuando mi esposa dijo, quiero escribir ese versículo en la puerta de nuestra habitación. ¿Lo puedo escribir? Le dije, no, imprímelo y lo pegas. No, mentiras, quiero decir que ustedes me entendieron. Bien, cuarto.
que sea que los niños que hacen las decoraciones en las paredes, ¿no? Paredes blancas y hacen sus decoraciones ahí. Cuarto, enfatiza las palabras claves cuando cites el verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfatizar las... Hay muchas en muchos textos que todas son claves, pero es enfatizar las que sean más claves. Hago alusión, por ejemplo, al texto, al versículo, al verso que nos compartía Connie. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí hay tres palabras claves: fe, certeza y convicción. Y cuando enfatizamos en esas tres palabras va a ser fácil memorizar el versículo. Fe, certeza, convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quinto, escribe el versículo en tarjeticas pequeñas, memofichas, fichas bibliográficas. Eso lo hacíamos mucho en evangelismo explosivo y escribíamos no solamente los versículos, una ficha como esa que tú tienes, Jackie. Estas son perfectas. Las memofichas o los post, ¿cómo se llaman estos? Post-it, creo que lo llaman. Es correcto. Estas son muy chéveres porque tú las puedes llevar en tu bolsillo, las pones en tu cartera, las tienes en tu Biblia o las lees, ¿verdad? Entonces la vas a memorizar fácil. Eso es un método excelente para memorizar. Bien. Mantén las tarjetas contigo para repasarlas. Cuando nosotros estábamos en evangelismo explosivo, les venía contando, teníamos como un llaverito, ¿cómo se llama eso? Larito de un llavero, y ahí les perforábamos las tarjetas y las poníamos todas. Entonces cada vez que teníamos la oportunidad para memorizar, memorizábamos. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Juan 3, 16, Apocalipsis 3, 3:20, gracias a Susanita, Apocalipsis 3:20. Bien, señora. Digamos que lo ideal es que tú vayas a tu ritmo. Si de pronto tú descubres que un versículo que tú quieres memorizar, lo lograste memorizar en 2 días, pues avanza a otros. Pero podría darse que en un solo día tú memorices uno, teniendo en cuenta la experiencia que nos contaba Florcita, pero que haya otro, pensando por ejemplo en los que hemos aprendido en el centro de crecimiento, en la parte de la cartilla, que se nos dificulte. Entonces eso más está asociado es como a tu facilidad y a las circunstancias que rodean el aprendizaje de ese versículo. Después se tiende a olvidar. Ok, eso pasa, eso puede pasar, pero es... Sí. Claro, entonces allí, ¿ibas a decir algo? Es correcto, que ya como ya lo habíamos mencionado anteriormente, así es, Gladysita. Ahora, pero una cosa que sí es importante, eso va a suceder, como le pasó a Susanita, pero también algo que puedes tener presente y puedes practicar es repásalos nuevamente. Entonces, hace 4 semanas que yo aprendí estos, ya ni me acuerdo. Ah, sí, mira esto. Oh, sí. Entonces, claro, si tú los tienes escritos, va a ser mucho más fácil. Si uno acumula, digamos, esas tarjeticas, esas memofichas, va a ser mucho más fácil que si uno no las tiene. Y puede uno volverlos a repasar. Es correcto. Sí. Es correcto. Porque ese fue grabado por el Espíritu Santo en tu corazón. La Biblia dice que el Señor va a grabar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces tenemos que confiar en que Él lo va a hacer. Y hay pasajes que quedan grabados en nuestro corazón. Lo que dice Gladysita, que fue la experiencia de Susi. Cuando se necesita, sale el versículo. Que fue lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo en el desierto. Eso fue lo que le pasó. Vino a su mente y a su corazón lo que había sido memorizado desde su juventud.
Entonces lo que acabamos de decir, mantén las tarjetas contigo para repasarlas. Es bueno, como lo mencionaba, una y otra vez poderlo mirar. 7. Coloca tus versículos en lugares visibles. Ya tú también lo habías mencionado, Jackie, ¿cierto? Y yo lo mencioné. Nosotros tenemos en algunos lugares en nuestra casa textos, versículos bíblicos. Ahora, lo importante es que no nos acostumbremos. ¿Qué quiero decir? Pues ahí está, eso es como el que, pues, chévere llenar de papeles, ¿no? Pero miren, a veces uno, o sea, yo no sé qué tan conscientes son ustedes de la figura que tiene el cuadro que tienen en la sala. ¿Lo recuerdan claramente? ¿Tienen definido cada cosa? ¿O el adorno que tienen lo recuerdan claramente? Porque uno se acostumbra a lo que está a su alrededor. Entonces pasa el tiempo y uno sabe que ahí hay una decoración. Y de pronto la gente que te visita, sí mira y dice, ay, tan lindo ese cuadro. Oh, sí, mire, se parece al mío. Uy, hay una cascada ahí tan bonita. Y dice, ah, ¿verdad que ese cuadro tenía eso? Eso nos puede pasar. Si la vamos a poner en nuestra pared y nunca la vamos a mirar, pues mejor quitémoslas porque ni adornan mucho. ¿Sí? Para evitar eso, lo que nosotros hacíamos es que Luz Dari Parra, ustedes recuerdan a Luz Dari Parra, ella hacía, ¿cómo se llama eso? Punto de cruz, creo, es punto de cruz. Entonces ella hacía versículos en punto de cruz. Entonces mi esposa quería este y este otro versículo y este, entonces le decía, necesito que me hagas este versículo, este, ¿cuánto me cobras por este? Y nosotros tenemos varios cuadros en punto de cruz. Uno de esos es uno de los pasajes que más le ha impactado a mi esposa, que es Mateo 28. Y ahí está. Entonces, es tenerlo, pero para verlos, no que nos acostumbremos a que eso está ahí. ¿Listo? 8. Siempre memoriza el verso palabra por palabra. Yo soy riguroso en eso. Y ustedes notan que de pronto yo le pido a alguien que lea y el texto de pronto yo lo sé. O yo les digo el domingo, por favor lee. Y algunos me miran y yo no quiero que me estén mirando, sino que estén leyendo. Pero yo lo estoy diciendo de memoria porque quiero ver que estén leyendo. Pero si alguien dice, cambia una palabra, digo, no, eso no dice. Dice esto. Porque si uno cambia una palabra puede cambiar el sentido del texto. ¿Ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos empezando el centro de crecimiento o el centro de formación el año pasado, que veíamos la importancia de las palabras y los signos de puntuación? ¿Sí? Como el prefecto principal le decía al profesor de matemáticas, no es importante la puntuación, lo va a mostrar como si es importante, y le terminaba diciendo que era un bruto finalmente, ¿verdad? Entonces, si cambiamos una palabra del contexto, podemos perder el sentido y ya se daña lo que es la verdadera interpretación del Espíritu Santo. Listo. 9. Ponle música al verso, escribe un canto. Claro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Alguna vez el Señor me dio esa música para esa letra, y es una escritura. No la he cantado en la iglesia, porque es una de las tantas canciones que Dios me ha dado. Es negligencia, tengo que reconocerlo. No he tenido como el tiempo para registrar esas canciones, porque si el Señor me permite un día grabarlas, tienen que estar registradas. Pero no tienes que ser un compositor, ni tienes que ser un salmista para escribir un canto. Pensemos en un versículo que nos guste. Por ejemplo, ¿pero tú le pusiste música? A ver, escuchemos. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Amén, eso, un aplauso aquí para la Maru. Gloria a Dios, de eso se trata. Pongámosle música y es mucho más fácil de memorizar. Miren, muchas de las palabras que yo aprendí al comienzo de mi vida cristiana las aprendí porque eran cánticos. Y estábamos recordando, Maru, el domingo pasado a las 10 de la mañana, cómo el devocional es un cántico que nosotros sabíamos desde muchos años atrás. Así que es algo hermoso poder ponerle música a la palabra del Señor. Por último, la recomendación número 10 es consiga un compañero para memorizar juntos. Entonces, que alguien te pregunte la lección. ¿Cómo es que dice? Entonces tú lo vas leyendo. No, vuelve a empezar. No. Ahora sí. Eso es motivante. A veces desmotivador. No, mentira. No, eso motiva y eso ayuda. Entonces,
luego intercambiamos. Si ya me rajó, ahora me toca rajarlo a usted. No, vamos a memorizar juntos y vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Para contestar un poquito tu pregunta, Jackie, la recomendación es 2 versos por semana, pero yo te quiero decir, depende un poco del ritmo que uno pueda tener, porque lo que sucede es lo que te digo, hay palabras que se nos graban porque es que nos impactaron, pero otras que se nos pueden dificultar un poco, pero podemos tener las tarjetas y repasar una y otra vez. 3 puntos claves para memorizar. ¿Cuáles son esos 3 puntos claves? Repetir, repetir, repetir. El número 3 en la Biblia es énfasis. Significa énfasis, significa insistencia. Cuando tú encuentras algo 3 veces, que pasó 3 veces esto, 3 veces lo otro, implica insistencia. Por eso aquí hemos escrito repetir, repetir, repetir. Listo, vamos a dejar ahí. Vamos a comenzar entonces la próxima clase, curso de memorización de la Escritura. Entonces, recordemos, se graba en la mente lo que es importante. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Realmente la Biblia es tan importante que es la que podemos grabar en nuestra mente. Pero también teniendo en cuenta esto, es lo que hemos dicho. Si hay un texto que realmente está impactando mi vida, va a ser más fácil memorizarlo que uno que pues de pronto en ese momento no tenga todo el valor como lo tiene el otro. ¿Estamos? ¿Listos? Bien, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Quiero felicitarlas y animarlas a que sigan adelante. Como ustedes ven, hay algunas personas que de pronto por diferentes razones han desistido de continuar. Yo estoy motivando a la gente a que pueda estar, pero qué bueno que ustedes hayan tomado la decisión de seguir adelante. Y creo que lo que estamos aprendiendo es de mucho valor práctico para nuestro crecimiento espiritual. Y pues yo como pastor tengo en mi corazón que toda la congregación pudiera conocer esto. Así que el Señor que nos dé la gracia para que luego podamos mirar la manera en que lo podemos transmitir. Pero tú estás tomando la bendición. Bien, antes de salir quiero comentarles lo siguiente. Año tras año, por varios años hemos hecho en conjunto con